una de las historias más sorprendentes y más conmovedora. La Biblia indudablemente está lleno de ejemplos. Esta historia no solo nos sorprende, sino que nos conmueve tremendamente. Y se encuentra en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 15, versículo 22 en adelante. Una historia muy sorprendente. La Biblia no da nombre de esta mujer. Es muy conmovedora. Sorprende y conmueve tremendamente. Libro de Mateo, capítulo 15, versículo 22. Vamos a darle lectura a la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de la siguiente manera: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es impresionante esta palabra. Que nada te distraiga. Que puedas quedar, que puedas apuntar, que puedas escribir, para que luego después puedas indagar, puedas saborear aún mucho más esta palabra. Es una palabra sorprendente, conmovedora la historia de esta mujer, y no solamente de esta mujer, sino también de su hija, a la cual la Biblia no da nombre. No sabemos el nombre de ella, ni tampoco el de su hija. Pero sé que Dios hará cosas grandes en esta noche. Nos ponemos de acuerdo, ¿qué te parece? Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oramos por esta palabra. Oramos, Señor, en esta noche. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para comprender, para entender, que nuestros oídos espirituales puedan discernir y puedan estar atentos. Que nuestro corazón, Señor, se abra a tu palabra. Señor, tú dijiste que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Y en esta noche tu palabra va a ser predicada, Señor. No es mi palabra, es tu palabra, Señor. Y ella, yo sé que no volverá vacía, sino que va a producir el efecto para la cual
ha sido enviada, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, derrama espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Honramos tu nombre, te bendecimos, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Quiero hablar en esta noche, quiero hablar de una madre que viene en favor de una hija. La Biblia señala literalmente que está endemoniada. Ella viene donde está Jesús con el único propósito de quitar el demonio de esta hija cananea. Las características de esta mujer de nacionalidad cananea, dice así las Escrituras, las características de esta mujer: no era judía, era gentil. Ella descendía de los cananeos, una raza inmoral. Como gentil, literalmente no gozaba de los privilegios que tenía el pueblo escogido de Israel. No era israelita, era cananea. Esas son las características de esta mujer. Ella era ajena a todo, sin esperanza. Ella estaba excluida de la ciudadanía de Israel. Pero ella viene como única esperanza, viene a el Señor Jesucristo. Número 1, los tormentos de los hijos. Los tormentos de los hijos son las aflicciones de los padres. Los tormentos de los hijos son las aflicciones de los padres. Porque los tormentos de los hijos no son indiferentes. Porque los tormentos de los hijos no son indiferentes a los padres. No son indiferentes. Los tormentos de los hijos son aflicciones de los padres. Los tormentos de los hijos son aflicciones de los padres. Número 2, los padres sienten en carne propia la miseria de sus hijos. Los padres sienten en carne propia la miseria de los hijos. La Biblia dice que una madre no puede olvidar, la Biblia dice que una madre no puede olvidar que un día dio a luz. No puede olvidar. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha entre la madre y el hijo. Entonces los padres sienten en carne propia la miseria de ellos, la miseria de sus hijos. Esta madre le dice a Jesús, aunque ella está atormentada por demonios, es mi hija. Aunque ella está atormentada por demonios, es mi hija. No se puede separar. No se puede separar, porque las peores aflicciones que atormentan a nuestros hijos no disuelven. Los peores tormentos, las peores circunstancias no disminuyen el lazo que los une. Hay un lazo fuerte entre madre e hija, entre padre e hijos. Hay una relación estrecha. Quizás tú tienes un hijo que es un estudiante
y que no tiene problema, y tú lo amas. Tienes un hijo que es un estudiante que se esmera y tú lo amas. Pero si es drogadicto, tú no quieres saber nada de ellos. No. Porque los tormentos de los hijos son las aflicciones. Son nuestras aflicciones. Las aflicciones, las peores aflicciones que atormentan a nuestros hijos, no disuelven ese lazo que nos une. Las aflicciones de nuestros hijos, los tormentos, no disuelven ese lazo de amor para con nuestros hijos. Es interesante para nosotros, aunque esté viviendo los peores tormentos, aunque nuestros hijos estén viviendo los peores momentos o crisis en su vida, o quizás el hijo está en la cárcel, pero eso no disuelve los lazos que nos unen. Por eso fue una desgracia de su hija. La desgracia de su hija es la que lleva, indudablemente, es la que llevó a esta mujer al encuentro. La desgracia de su hija es la que lleva al encuentro de esta mujer con Cristo. Fue la necesidad, el dolor de esta madre de buscar esperanza en Jesucristo. Aunque ella era gentil, yo me imagino los momentos de esta mujer de desesperación. Recuerdo cierto día, iba hacia al hospital, iba a hacer una visita y de pronto viene una mujer corriendo, y me dice, pastor, necesito que haga algo por mi hijo. Y esta mujer, con lágrimas, con dolor, se notaba en el rostro la angustia, la impotencia, la circunstancia que desbordaba. Y yo, ¿pero qué es lo que pasa? Me dice, mi hijo está en las drogas, es un menor. Y si usted lo quiere ver, yo le pido oración, pero si usted lo quiere ver, sería bueno que lo vaya a ver. Yo le digo, no tengo problema, vamos. Y nos vamos a una sala, creo que la sala número 16 del hospital. Cuando voy a ingresar, había un policía, hablamos con él, ella se presenta, ya lo conocía al policía, que ella es la madre, y nos da permiso para que yo pueda ingresar, así que pasamos. Cuando voy a encontrarme, cuando ingreso, me encuentro con una reja y con otro policía. Y al hijo tendido en la cama, sujetado con esposas. Un cuadro desesperante, una situación difícil. Así que pasé, pude charlar, hablar con el muchacho, con el joven. Podía haber sido mi hijo. Me pongo a predicar y a hablarle del amor de Dios y hablar de los milagros y el poder que Dios tiene para
Y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hasta por su vida, y que quizás ni siquiera lo sabías. Hicimos la oración, luego después salió de esa situación, lo seguí viendo unos par de días. La madre quería que esté con él, que hable, que charle, que lo ministre. Hoy ese joven ya es mayor de edad, está trabajando, está fuera de las drogas y es libre por el poder de su nombre. Por eso me imagino la desesperación de esta mujer, esa desgracia de su hija hace que se acerque a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces el dolor, la aflicción, la crisis nos lleva a Cristo. Muchas veces las necesidades, las crisis que vivimos, los tormentos, indudablemente nos llevan a buscar a Cristo. La necesidad que te aflige hoy, debe de llevarnos a Cristo, debe llevarnos a los pies de Él. Tu aflicción, tu crisis, tu necesidad, por dolorosa que sea tu aflicción, no se puede separar el amor que uno tiene para con los hijos. Es interesante. Esta mujer solamente demandaba compasión. Ella le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. No tiene otra cosa que apelar a la compasión y al amor y a la misericordia del Señor. No tiene derecho esta mujer, porque es gentil, es cananea, no tiene derecho, no tiene méritos, no tiene esfuerzo, solo depende de la misericordia, de Dios. Quizás a esta precisa hora, hay mamás que están enfrentando y que están atravesando momentos de mucho dolor y de muchas aflicciones. Y que literalmente no eres evangélica y no crees en Dios. Pero hay una necesidad, hay una situación, pero literalmente por la aflicción que estás viviendo a causa de su hija, a causa de los hijos, esto debe llevarnos hacia Dios. Por los momentos que vivimos, por los momentos que atravesamos, debemos de acercarnos. Y quizás diría: pero no soy evangélica, no creo en Dios, no tengo derecho. Pero quiero decirte, Dios es rico en misericordia. Dios es extraordinariamente rico en misericordia. Fíjate que esta mujer cananea, cuando ella dice: ten misericordia, Señor, ten misericordia de mí, la Biblia señala en el versículo que leíamos, en el versículo 23, Jesús no le respondió palabras. Jesús no le respondió cuando esta mujer le dice: Señor, ten misericordia de mí. Jesús no le responde palabra. Jesús guarda silencio. Jesús guarda silencio y Él se hace el sordo.
La Biblia tiene, y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el Señor guarda silencio? ¿Por qué el Señor no le habla? Siendo que en muchas partes hay experiencia en las Escrituras de muchas mujeres. Por ejemplo, la mujer que tuvo flujo de sangre, Jesús le dice, alguien me ha tocado. La mujer que la encontraron en adulterio, Él le dice, ni yo te condeno, no peques más. La mujer del perfume, que derramó el perfume de alabastro sobre la cabeza de Cristo, Jesús le dice a los discípulos, no la molesten. A la mujer del pozo de Jacob, cuando Jesús le dice, dame de beber, y él también se acercó a ella. Pero en este caso, pregunto, ¿por qué Jesús no oye a esta mujer? ¿Por qué se hace el desentendido? ¿Por qué no la escucha? ¿Por qué no le responde? ¿Por qué se hace el desentendido? Que no la quiere oír. No la quiere atender, no la quiere oír. Jesús va caminando y sus discípulos van caminando y le dicen al Señor. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ella está gritando literalmente. Jesús no responde palabra. No responde palabras. El silencio de Jesús pone a prueba, escucha, el silencio de Jesús pone a prueba y depura la fe de esta mujer. El silencio de Jesús pone a prueba y depura la fe de esta mujer. Ella clama y él guarda silencio. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo guarda silencio? ¿Por qué Jesús guarda silencio? Cristo sabe la fe de esta mujer, que era fuerte. Cristo sabe que la fe de esta mujer es fuerte y que el silencio no iba a superarla. Jesús sabe la fe de esta mujer. Por eso guarda silencio. Y el silencio no iba a superarla a esta mujer. Para que ella no insistiese. Pero Dios te conoce. Dios me conoce. Cristo sabe la fe que esta mujer, Cristo conoce y Cristo sabe la fe de esta mujer, y el silencio ella lo iba a superar. Que al silencio de Jesús ella lo iba a superar. Ahora, el hecho de que Dios no te responda, nosotros debemos de superarlo. Escucha, el hecho de que Dios no te responda, debemos de superarlo, debes de superarlo, debemos de superarlo. Lo que pareciera que Dios no te escucha, debes de superarlo. Cuando tú crees de que Dios no te escucha, tienes que superarlo. Debemos de superarlo.
Hay un tiempo de Dios y es el tiempo Cairo. Es que el tiempo Cairo es el tiempo de Dios. Hay un tiempo crono, natural, pero hay un tiempo Cairo, que es el tiempo de Dios. Debemos de saber y debes de saber que el silencio de Dios no debe de ser un obstáculo para ti. Que el silencio de Dios no debe de ser un obstáculo para aquellos que están diciendo, ¿por qué no me oye? ¿Por qué Dios no me escucha? No, el silencio de Dios no debe de ser un obstáculo para ti. El silencio de Dios no debe de ser un obstáculo. No debe de ser un obstáculo. Debes de seguir creyendo. Debemos de seguir creyendo. Para que sigas gritando, para que tú le digas, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Dios no le responde, hay mucha gente que se ofende, hay mucha gente que se aleja de Dios cuando Él no le escucha. ¿Cuánta gente se ofende porque pareciera que Dios no le oye? Esta mujer, él sabía que su silencio no sería un obstáculo para ella. Y tenemos que aprender justamente de esta mujer. Esta palabra es justamente para esas mujeres, para esos padres que literalmente están viviendo una crisis muy grande en su vida, viviendo las experiencias más difíciles, las peores aflicciones. Las peores aflicciones no deben de separarnos de nuestros hijos. Por eso esta mujer dice al Señor, aunque está endemoniada, es mi hija. Y ella clama y Él guarda silencio. ¿Por qué Dios guarda silencio? El silencio de Dios no debe de ser un obstáculo para nosotros. Debemos de superarlo. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Tu fe, mi fe, escucha, tu fe, mi fe, va a ser puesta a prueba. Tu fe, mi fe, va a estar puesta a prueba. Porque sometida a prueba nuestra fe va a ser probado. Debes de guardarlo siempre en tu corazón. Si Dios guarda silencio, no debe de ser un obstáculo. El hecho de que estás orando hace mucho tiempo y no hay respuesta de Dios, el silencio de Dios no debe ser un obstáculo. Nunca debe de ser un obstáculo. Porque Dios tiene... Porque muchos de los métodos de Dios, porque muchos de los métodos del Señor, especialmente a los de su gracia, le resultan, a los creyentes les resulta complejo y muchas veces no entendido. Pero en esta oportunidad del Señor se hizo el sordo a esta mujer en el literal. Guardó silencio. No le respondió. Y ella en el principio no consiguió ayuda ni respuesta. Pero Él sabe lo que hace. Debes de entender, por eso dije, esta palabra es una palabra extraordinaria. Te reitero, te repito, Él sabe lo que hace.
Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. No toda oración aceptada es una oración inmediatamente contestada. No es que Dios tenga que responderte inmediatamente. Pareciera que Él no escucha. Y lo que hace, lo hace para probar y así mejorar la fe, especialmente de esta mujer. ¿Sabe lo que dice el Señor? Jesús, en el verso 24 dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ni siquiera se lo dice a ella, le dice a los discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjese, cuando ella escucha eso, da la impresión que para ella se perdió toda esperanza. Cuando ella escucha a Jesús de Nazaret: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando ella escucha eso, da la impresión que para que ella se perdió toda esperanza. Pero eso no se lo dice a ella, se lo dice a los discípulos. Escucha, a los discípulos. Y ellos están de acuerdo, porque indudablemente Jesús vino a Israel y los gentiles son perros, son perrillos. El argumento que Jesús le da a los discípulos es un argumento veraz, es un argumento poderoso, es un argumento convincente. Cuando ella escucha eso, pareciera que pierde toda la esperanza, porque no le responde a ella, sino le dice a los discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella es gentil, ella es cananea. Y los argumentos que le está dando el Señor a los discípulos es un argumento veraz, poderoso. Yo vine a los de Israel, no a los gentiles. Cuando ella escucha esa, pareciera que se cerraron todas las puertas y que no hay más esperanza para ella y para su hija. ¿Por qué? Porque no solamente responde Dios. No le responde a esta mujer, sino a los discípulos, sino que le da argumentos, razones convincentes a sus discípulos. Para ella es difícil creer que Jesús está diciendo: yo vine a los míos, no vine a los gentiles. Yo vine a las ovejas perdidas de Israel, no vine a los gentiles. Indudablemente que era para perder toda esperanza. Por cierto que sí. Cuando escuchas eso, te vas a alguien con el único motivo de esperar, de encontrar compasión, de encontrar una respuesta. Y lo primero cuando ella le dice: socórreme, él no le escucha, él se hace el sordo. Ella pide auxilio y él le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Dígame si no es para detenernos o para que ella se detuviese y dijera: lo intenté. La verdad que lo intenté. Yo vine a los míos, es el argumento valedero de Jesús. Él dice: yo vine a los míos, pero la verdad que los suyos
no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio derecho y potestad de ser llamados hijos de Dios. Impresionante. Mira la respuesta, verso 25, mira la respuesta de esta mujer. Cuando escucha, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. La respuesta de esta mujer le dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. O sea que aún, escucha, aún los argumentos válidos no pudieron parar a esta mujer. El hecho de que guarde silencio no debe de ser un obstáculo. El hecho de que Cristo haya guardado silencio era para depurar la fe de esta mujer. O sea que aún los argumentos válidos no la pararon, no la detuvieron. Es como ir a una oficina donde debes de hacer trámites y llegas en aquel lugar y te dicen es imposible. Aquí hay un protocolo que debemos nosotros tomar. Es imposible. Pero ella se postra ante él y le dice, Señor, socórreme. La Biblia dice, si tuvieres fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte, quítate. Si tuvieres fe como un grano de mostaza y le dijeres a los montes, quítate. Esos montes son esos argumentos. Escucha, esos montes son esos argumentos. Son argumentos para ellas. Y es Jesús que le está diciendo a sus discípulos. La mujer podría haber dicho, vaya qué consuelo para una mujer, vaya qué consuelo para una mujer afligida, qué palabra. Me habría quedado en la casa. ¿Para qué andar perdiendo tanto tiempo? No solo Jesús, no solo guarda silencio, sino que le cierra todas las puertas. Le cierra todas las puertas. Diría, este es el hijo de David, el que tiene fama de amable, de compasivo, pero no, ella no dijo eso. Esa es la interpretación de Cejas. No lo va a encontrar usted en la Biblia. Este es el hijo de David, el que tiene fama de amable, de compasivos, pero eso, ella no dijo eso. Ella vino y se postró, corrió los obstáculos. Escucha, ella corrió los obstáculos. Aunque el médico te dijera, el psicólogo te dijera, mire señor, mire señora, lleve a su hija a la casa, dele medicamentos. Su hija pende de un hilo, está al borde de la muerte. Hay que darle medicamento.
Aunque el médico, el examen es veraz, son verídicos, pero tu fe, escucha, pero tu fe es lo que importa. Eso es lo grande que tiene esta mujer. Fe es lo único que tiene esta mujer, lo único que tiene. Pero mire cómo se va quitando los obstáculos, quitando los montes. Quizás tu hijo está en la cárcel y da la impresión de que nunca va a cambiar. Y que el día que salga, escucharás a muchos que te dirán, va a seguir igual. Porque es igual a su abuelo, porque es igual a su padre. Nunca va a cambiar. Pero debe de tener fe. Dios algo va a hacer. Dios algo tiene que hacer. Dios algo va a hacer. Debes de mantener tu fe. Y con todos esos argumentos que se lo da el Señor, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. No lo dijeron los discípulos, lo dijo Jesús de Nazaret. Primero guarda silencio y luego después le contesta. Pero no le contesta ni siquiera a ella, le contesta a quién, le contesta a sus discípulos y les da argumentos. Y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Con todos esos argumentos, con todos esos obstáculos, con todas esas barreras, esta mujer se quita todos esos argumentos y viene y se postra delante del Señor y le dice, socórreme. ¿Sabe qué es lo que le dice el Señor? ¿Sabe lo que le responde Jesús de Nazaret? Verso 26 dice, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Escucha, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Con eso parece que termina de eliminarla o matarla a esta mujer. Yo doy gracias a Dios por las muchas pruebas y muchas necesidades que muchas veces que tenemos que atravesar en la vida, porque ellas nos llevarán a depurar justamente nuestra fe. Nuestra fe es templada. Debemos de crecer, debemos de desarrollar, debemos de aprender de esta mujer. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. ¿Cómo ella se puede sentar a la mesa si no es familiar? ¿Cómo esta mujer puede sentarse a la mesa si no es parte de la familia? Y aquí lo sorprendente es lo que dice esta mujer. Cuando escucha a Jesús de Nazaret, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y aquí lo sorprendente, lo que dice esta mujer. Yo creo que las necesidades nos llevan a responder justamente de esta manera. Nuestras necesidades nos llevan justamente a responder de la manera que responde esta mujer. Porque la respuesta de esta mujer lo sorprendió a todos.
a todos los que iban caminando con Jesús, a sus discípulos, como una mujer que no tiene esperanza en Dios, que se acercó a Cristo por su hija, tengan una respuesta tremenda. Ella dijo: sí, lo reconozco, soy una perrilla. Dime lo que quieras, pero yo estoy seguro que una migaja, no quiero un pan, una migaja. ¡Wow! Impresionante. Ella dijo: sí, lo reconozco, soy una perrilla, dime lo que quieras, pero yo estoy seguro que una migaja, no quiero el pan entero, una migaja de tu mesa va a sanar a mi hija. Una migaja de tu mesa sanará a mi hija. Tienes razón, dime lo que quieras. Soy una perrilla, no quiero el pan entero, dame la migaja. Y yo sé que con esa migaja mi hija sanará. Es impresionante. A los suyos vino. Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. La sanidad de mi hija es como una migaja para ti. Dame una migaja para mi hija, porque sé que una migaja para ti será suficiente. Una migaja para ti será suficiente para mi hija. ¡Wow! Impresionante. ¿Sabe lo que responde el maestro? ¿Sabe lo que responde Jesús de Nazaret? Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Oh mujer, grande es tu fe. Corrió los obstáculos, corrió los montes, argumentos valideros, constancias, análisis. Pero ella dijo: socórreme. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Pero una migaja, llámame perrilla, pero no quiero el pan entero. Yo sé que una migaja de tu mesa sanará a mi hija. Oh, dijo Jesús, qué grande. Qué grande, qué grande, qué grande es tu fe. Hágase como quieras. Hágase como quieras. Grande es tu fe, le dijo el Señor. Contigo, mujer, lo que quieras. Contigo, mujer, lo que quieras. Esta palabra es para gente que viene por migajas. Pero quiero decirte que en esta noche Dios tiene pan para ti. Dios tiene pan para ti. Él es el pan de vida. Pero dirás: no me gusta el evangelio. No me gusta el predicador. Tiene razón, quizás no soy el mejor expositor, pero es la palabra, pero es Dios que puede resolver
tu asunto, que puede resolver. Como esta mujer, la necesidad nos debe de llevar a los pies de Jesús. ¿Deseas recibir el milagro en esta noche? Quiero que repitas conmigo, a donde te encuentres. Quiero guiarte en una oración. Porque Dios no quiere darte migajas, sino quiere darte pan. Si estás dispuesto, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y te pido, Dios, que tú me perdones de todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón y te pido, Padre, que tú me ayudes a serte fiel desde ahora y para siempre. Y yo te doy gracias porque ahora sé que soy un hijo tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.